Bueno, ahora vamos a empezar esta terrible época, entre los años 1932 a 1952. ¿De acuerdo? ¿Por qué llamo terrible época? Porque es la época de los grandes conflictos, pero también de las grandes soluciones. Pues no son conflictos teóricos, son conflictos que implican un enorme costo humano, un sacrificio para la población en general, por una causa, pues la causa construcción de país, construcción de Estado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tiene que ver este capítulo 7, justamente, pues denominamos de la desintegración del orden establecido. Ese orden de los patriarcas de la plata, de los varones del estaño, de los Arces, de los Patiño, acaba por desmoronarse y se establece ya un control del Estado sobre las actividades económicas. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, esto se inicia con una gran confrontación, como anotamos en el capítulo, en el anterior capítulo, ¿de acuerdo? Y tiene que ver justamente con la guerra del Chaco, ¿de acuerdo? Que se la declara el 18 de julio de 1932, se dice, se inicia la guerra del Chaco. Fíjense ustedes, 77,000 soldados, ese es el total, 14,000 muertos, 10,000 prisioneros y 7,000 en el frente, ¿no? Y miles también que retornan porque directamente estaban incapacitados. Es una historia aparte, es una historia aparte. Cada familia, cada institución finalmente tiene sus historias propias, ¿de acuerdo? De quienes van directamente a la guerra del Chaco, ¿de acuerdo? Donde hay familias, pues, donde sus familiares regresan, en otros casos no regresan, o en otros casos se desconocen, ¿no? Los dan por muertos que finalmente se presentan, todas las cosas habían cambiado. Entonces es una época traumática hasta en términos individuales, eso hay que saber valorar, no decir muera España, muera Estados Unidos, no, no, no. Los españoles cuando estuvieron acá realmente hay que reconocer su gran capacidad de gestión, dirección. Sí, nos mataron, nos quemaron, nos violaron, pero hay que reconocer su gran fortaleza en lo que es la administración de sus colonias, ¿de acuerdo? En ese sentido, el historiador tiene que actuar. Finalmente, la vida, la familia es eso, ¿no? Entonces decimos que la guerra se inicia, aquí realmente los problemas continúan, ¿de acuerdo? ¿Por qué continúan? Porque no solamente el precio del estaño había bajado, si bien tendía a recuperarse, ¿de acuerdo? No solamente directamente hay una explosión social, una marea roja, como llamaba Daniel Salamanca, no solamente ese Estado empieza a reprimir a la población, por mucho que también los llama para compartir el poder, sino que el problema es mayor. ¿Por qué el problema es mayor? Porque, como decimos aquí, no hay un entendimiento entre el presidente de la época, que es Daniel Salamanca, con el Estado Mayor. Nuestro Estado Mayor plantea que el ejército boliviano no tiene condiciones para estar en la guerra. Se rehúsa nuestro Estado Mayor a ingresar a la guerra del Chaco, a enfrentar directamente al ejército paraguayo. Y Salamanca indica que eso no es evidente y que el ejército boliviano estaba preparado para hacer lo propio. Entonces, hay una confrontación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede. Y finalmente, esta cuestión se arregla en cuanto Salamanca les plantea a los soldados que él asumía todas las responsabilidades y los como militares tienen que sujetarse justamente a la dirección máxima de un país, que es el presidente. Todos los militares tienen que aceptar, ¿de acuerdo? Pero ya habían hecho sus observaciones finalmente del caso, ¿de acuerdo? Ya, entonces en esa situación, tal como venimos planteando, las cosas no son sencillas, ¿de acuerdo? Porque directamente en esa época también existen tendencias aquí en Bolivia que no solamente entonces el ejército rechaza la guerra, no hay tendencias de izquierda en Bolivia que rechazan la guerra. Entonces Salamanca lo que hace es definir directamente un estado de sitio y cárcel para esos izquierdistas, ¿no? Entonces la izquierda empieza a surgir, Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsbourg,
Ricardo Anaya es un fundador de un partido famosísimo en Bolivia, como es el PIR, ¿de acuerdo? José Aguirre Gainsbourg, igualmente otro famosísimo fundador de otro partido, que es el Partido Obrero Revolucionario, el POR. Luego tenemos aquí a Fernando Díaz de Medina, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que sucede, ¿de acuerdo? Pero también Salamanca cuenta con el apoyo directamente de otra gente, como de Céspedes, Montenegro, y la derecha misma, como Franz Tamayo. Entonces, la intelectualidad está dividida. Unos directamente están en contra, como la izquierda, y otros, como Céspedes y Montenegro, están a favor directamente de la guerra. Y aquí también destacan, fíjense ustedes, Céspedes destacan directamente, destacan Céspedes y Montenegro. ¿Por qué digo? Porque estos personajes son los que finalmente establecerán uno de los partidos más grandes que ha conocido este país, que es como es el MNE, ¿de acuerdo? Y la oligarquía es representada por Franz Tamayo. Ya, vamos a la guerra. Paraguay reacciona con un general directamente como el general Estigarribia, que hace retroceder a las tropas bolivianas, ¿no? Entonces, esa decisión de Salamanca parecía ser una decisión desacertada. No estaba acertada porque las primeras experiencias no son las mejores. Y sobre eso, a pesar de eso, Paraguay está siempre directamente porque las cosas se arreglen con un pacto de no agresión. Todo lo que hace es protestar a nivel internacional en Washington para que las cosas sean, porque Washington, pues, el Estado suizo ya juega un papel muy importante en el escenario mundial. El Paraguay va por un pacto de agresión, pero los bolivianos no aceptamos eso, ya teníamos el ejército movilizado, nuestro ejército retrocede. Una era directamente la percepción de Salamanca y otra era la realidad. Se toman Boquerón, Corrales, Toledo, que son otra historia de los bolivianos que están realmente en estos fortines, que se sacrifican realmente por la integridad de los bolivianos, pero que finalmente tienen que retroceder. Inclusive hay bellas canciones que hasta el momento algunos de los pocos abuelos que existen cantaban esa canción, Boquerón abandonado. Ahí se mide realmente el heroísmo de los bolivianos, cómo 600 bolivianos en Boquerón se enfrentan a más de 1000 soldados paraguayos, los famosos piles, se dice, es el heroísmo boliviano, ¿no? Pero bueno, las cosas estaban hechas, así como en el fútbol, podemos ser muy héroes, jugar muy bien, etcétera, ser reconocidos, pero igual nomás perdemos, ¿de acuerdo? Es una comparación muy lejana, pero, ¿no es cierto? Pero vale para fines didácticos. No basta ser héroes, hay que ganar en el fútbol, igualmente en la guerra, no basta el heroísmo, hay que ganar, ¿no? Entonces, esa situación genera entonces un rechazo de la población al gobierno de Salamanca. 20.000 personas en las calles de la ciudad de La Paz, un poco más, toda La Paz y Bolivia se moviliza, porque 20.000 para la época realmente es un número masivo, un poco más, todos se habían movilizado hasta toda la población. Todos demandaban el retorno de Hans Kunt, que es un general alemán que antes estaba aquí en el ejército boliviano preparándolo, que si le agradece sus servicios, regresa a Europa, pero solicita que este general alemán retorne, Hans Kuhn, ¿de acuerdo? Y el ejército continúa por la destitución de Salamanca. Es lo que sucede. En medio de esos problemas y conflictos tenemos que continuar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos aquí? Que esa experiencia del Chaco reconfigura realmente nuestra situación nacional. Hasta cambia nuestra mentalidad. Por eso se habla de una generación del Chaco. En el caso de ustedes ya son sus bisabuelos, creo que ninguno de ustedes en este instante esté con su bisabuelo. A lo sumo estarán con sus abuelos. Sus abuelos imagino que nacieron allá por los años 50, me imagino, nacieron sus abuelos, ¿no? Por el Chaco fue el 30, pues me refiero a sus bisabuelos. No es una generación que surge, que crece, que nace, que se forma, impactado por esta guerra del Chaco, justamente. Esa generación del Chaco, que demandaba ya el 30, fíjense ustedes, tierra salina, ya el problema del indígena había que arreglar.
que las minas ya no podían estar más en manos de la oligarquía, de los oligarcas, de los potentados, sea de la plata o del estaño. Y estas ideas son fundamentalmente difundidas, trabajadas por la izquierda, ¿no? Y ahí destaca un famoso escritor que se llama Hipólito Tristan Marot. En la línea, dice el autor justamente de esta obra, Herbert S. Klein, de Carlos Mariatti, que era un escritor también, un político peruano. Eso más o menos, eso ratifica la idea que yo les planteaba. Una serie de ideas que se forjan acá, se forjan también en Perú, en Chile y en el mundo. Esas cosas nos impactan a nosotros. Ahora, pueden impactarnos en mayor o menor grado, pero todo depende de que aquí tengamos gentes receptivas para poder realmente trabajar esas ideas. Y una de esas personas justamente es Tristan Malo. ¿De acuerdo? Ese conflicto entonces entre el pueblo, los militares y Salamanca se arregla finalmente en Villamontes, cuando al presidente que viaja a Villamontes directamente se lo arresta y Benítez Salamanca tiene que renunciar. Entonces, asume directamente la presidencia Tejada Solzano. Y Tejada Solzano, en semejante situación de crisis, llama a todos los partidos políticos para que realmente participen del gobierno, especialmente en esa situación, ¿no? Entonces, el ejército había retrocedido, pero por el ingreso de Hans Kunt, ya retomamos realmente la iniciativa. Se pasa, como se dice acá, del retroceso del ejército a la retorno, ¿no? ¿Por qué directamente? Porque Paraguay, fíjense ustedes, había ingresado a Tarija. Esa Tarija que muchos conocemos en el mapa, otros estaban por ahí, Santa Cruz, que muchos conocen en el mapa, y bueno, y también estuvimos por ahí, había sido ocupado por Paraguay, y era territorio paraguayo. Y nuestros campos petroleros también que están en Tarija ya habían sido ocupados directamente por los paraguayos. Esa era la realidad. Pero estas poblaciones y estos territorios son retomados por la intervención especialmente de Germán Bulls, que no solamente hace retroceder a los paraguayos de Tarija, de Santa Cruz, sino también recupera Villamontes y los yacimientos petroleros. ¿De acuerdo? Eso hay que reconocer a Germán Bulls, cuyo monumento justamente está en la avenida que lleva su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, es la situación. ¿De acuerdo? La guerra nos estaba quebrando, pero bueno, el heroísmo en este caso tiene buenos resultados, ¿no? Recuperamos lo que lo teníamos perdido ya en manos de los paraguayos gracias a la intervención del Camba Buchris, una persona, un militar del oriente boliviano, ¿no? Pero la guerra, ¿qué nos estaba mostrando? Este país no se entendía, no nos entendíamos, ni para la guerra, ni en el gobierno, ni en la guerra, ni en nada. Este país nomás era de castas. Los blancos eran los oficiales, los cholos eran los suboficiales, y los indígenas era la tropa. Así se pintaba este país. ¿De acuerdo? Entonces el ejército nomás reflejaba lo que éramos. Los blancos tenían directamente el poder, a los cholas eran directamente los que administraban directamente los intereses de poder, y los indígenas eran los sirvientes, esa masa de esclavos al servicio de los potentados, no directamente de las haciendas. Entonces, justamente estas cosas son reflejadas en la novela del Chaco. Surge una novela, un pensamiento, con Armando Chilveches, ¿no? Antonio Alcides Arguedas, ¿no? Y Mendoza. Entonces, es lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, con la guerra del Chaco, decimos, se reconfigura el escenario político, porque finalmente establecemos la paz del Chaco, como decimos acá, directamente en junio de 1935, se reconfigura directamente eh, el, la situación, y bueno, algo que demandaba todo el tiempo Paraguay, que era directamente hacer las paces, hacer un tratado de no agresión. Lo hacemos en junio de 1935 y es una paz del Chaco. Hay muchas cosas que hablar al respecto, porque con el Cambabuche estábamos avanzando ya sobre el mismo Paraguay. Inclusive se indicaba de que podíamos llegar hasta Asunción, pero se establece la paz del Chaco. Y hemos recuperado lo más importante, que tiene que ver con nuestros yacimientos petroleros. ¿De acuerdo? Entonces, petroleros para la época, ¿no? Ahora el petróleo parece que ya no hay, ¿no? Ahora hay más yacimientos de gas y también tampoco ya hay gas.
la tragedia de este país, ¿no? Eso, entonces, luego del Chaco se distinguen tres fuerzas, dice, los excombatientes, una verdadera fuerza política, un movimiento laboral que crece, como se había iniciado durante la década del 20 con Bautista Saavedra, y el movimiento directamente de los oficiales especialmente jóvenes, ¿no? Con el símbolo de Butch, especialmente el Kamba Butch, ¿de acuerdo? En esa situación, directamente hay un golpe de Estado comandado por David Toro y Germán Butch. Son dos oficiales del ejército, ¿de acuerdo? Eso. Se habla bastante con respecto al socialismo militar de esta época, dirigido primeramente por, bueno, hay una, hay un, hay un grupo que se ocupa del poder, donde estaba el Toro y Butch, ¿de acuerdo? Ese grupo de militares definen todo lo que se hace, no se hace con este país a partir del Estado, donde el poder mismo se dice que era Germán Butch, pero de manera inicial David Toro es presidente. Y la gente se preguntará, pero ¿qué pasó? Los militares no se habían quedado ya antes de la Guerra del Pacífico, donde era todo golpe de Estado, donde todo era Belsu, donde todo era Narciso Campero, Hilario Ondaza, donde todo era Melgarejo, donde todo era Valdivian, etcétera, etcétera. No, retornan los militares al poder. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque finalmente nomás habíamos perdido la guerra del Chaco, habíamos perdido un importante territorio, ¿no? Y había que saldar cuentas. Para evitar justamente esa cuestión, se señala que los militares se asumen el gobierno y evitar justamente esta cuestión. Fíjense ustedes, es directamente tacto político, ¿no es cierto? Las cosas no son tan mecánicas, tan inocentes, ni están imbuidas de mero patriotismo. ¿De acuerdo? Entonces ya, pero para la época hay un nuevo discurso, nacionalización de las minas. Porque las minas dirigidas por esos potentados, sea de la plata o del estaño, fundamentalmente respondían a sus intereses. Con ellos en el gobierno, o con una rosca en el gobierno, o con que paguen pocos impuestos o más impuestos, este país no resolvía sus problemas. Entonces, el Estado debería directamente tener el control sobre las minas. Entonces, cuaje esa idea. Y a su vez se consideran que las demandas de los indígenas son legítimas. Como dice justamente Carlos Mariatti, resolver el problema indígena es resolver el problema de la tierra. ¿Y qué demandaban los indígenas? Que es la devolución de sus tierras que ancestralmente les habían pertenecido. Se considera que era una demanda absolutamente legítima. Porque no solamente el problema de la tierra, el problema del indígena, no es un problema de que la tierra pueda generar riqueza. Eso implica camino, implica educación, implica tecnología, implica mercado, no implica eso directamente tierra. Entonces, es el problema del indígena finalmente en última instancia. Pero todas esas cosas adquieren un carácter ya más organizado cuando nacen los grandes partidos de la revolución. Justamente un gran partido de la revolución es el POR, uno de los primeros que se organiza. ¿Dónde se organiza? En el exterior, en Argentina, en 1934. ¿Quiénes los fundan? Justamente personas que habían sido exiliadas a la Argentina, izquierdistas que Salamanca los exilia. Lo primero que hace Salamanca frente a la marea roja es agarrarlos y la casa del exilio. Esos izquierdistas forman el Partido Obrero Revolucionario en Córdoba, Argentina, en 1934, dirigido por Tristan Maroff, que ya estaba actuando aquí en Bolivia desde la década del 20. Y después José Aguirre Gainsbourg, un intelectual, dice, de Doctor, le primer restan nivel, 5 minutos. ya, un intelectual de primer nivel. Entonces, los partidos son organizados por intelectuales de primer nivel, gente muy bien formada, muy estudiosa, que no solamente hacen práctica teórica, práctica intelectual, de pensamiento, sino que hacen práctica política. Es importante eso tomar en cuenta. En si este país tiene esas grandes transformaciones, tiene que ver con estos intelectuales, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y
hay también partidos de extracción indígena, hay partidos marxistas, entonces hay todo tipo de tendencias en nuestro país. Pero los partidos de la oligarquía se mantienen, ¿no? Justamente por eso el Partido Republicano de Bautista Saavedra toma el nombre de Partido Socialista Republicano. Había que aceptar que la realidad realmente había cambiado, juntamente con un republicano que era el original. ¿De acuerdo? Entonces, eso. A ver, un segundito, un segundito. Ya. Entonces, este cuadro más, entonces, el primer gobierno, decimos, es el socialismo militar de Thor, ¿de acuerdo? Eso que representa a los oficiales jóvenes directamente del ejército, que lo que hace es crear el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y ahí coloca directamente a un ministro que representa al famoso grupo de los gráficos en Bolivia. Llega como fiscal de Standard Oil Company, a su vez crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, justamente surge ya un Estado interventor que es fundamental, que para la época no se concebía que el Estado esté directamente en la economía, pero ya con esta medida el Estado nomás estaba en la economía. Se funda el Partido Socialista con Carlos Montenegro, ¿de acuerdo? Eso, con Augusto Céspedes y otros. Y aquí surge un elemento importante, el periódico La Calle. La importancia del periódico es realmente para este tipo de partidos, con una oligarquía que se organiza en un partido centralista. Ya. Entonces, de esta manera habríamos concluido directamente esta primera parte.